al pie de la cruz, pero lejos de Jesús, identidad y práctica. Hemos estado hablando sobre el tema de la identidad y necesitamos también llevar a la práctica este espacio, esta forma en la que la identidad es algo importante y vital. En todo el desarrollo de las escrituras, cuando nosotros vemos los eventos específicos, por ejemplo, este que vamos a ver hoy, es cuando Jesús es crucificado, y yo lo tomé porque como íbamos a compartir también Santa Cena, entonces quería ver, hermanos, algo que es parte de lo que nosotros cuando hablamos de identidad necesitamos entenderlo. Ya hemos compartido durante varios domingos que la identidad es algo que está ahí, que me fue dado, amén, que la identidad no es algo que yo sencillamente puedo crearla, no, es algo que se me dio desde antes del tiempo. La identidad tiene que ver con aquello que Dios hace y hizo de mí, amén, y por eso somos seres humanos y por eso tenemos esa forma en la que somos llevados de una u otra manera siempre a las verdades espirituales. ¿Por qué? Bueno, porque Dios en nosotros sopló ese aliento de vida, nos dio vida, amén. Y nosotros por eso tenemos esto que es la identidad. Nada de lo que nosotros podamos hacer va a hacer que yo pueda crecer en identidad. Es como al contrario, es porque yo tengo una identidad, por eso yo puedo desarrollar procesos. Porque usted es una persona espiritual, usted tiene una tendencia, usted nació de nuevo, yo nací de nuevo, y nos identificamos porque estamos en Cristo, y al estar en Cristo, nosotros ahora podemos llegar y entender y ver esto. Este desarrollo en este tema, en esta hora, es interesante porque la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es fundamental para la fe cristiana, pero cuando hablamos de esto de identidad y práctica, nosotros decimos, bueno, ¿cuánta es la práctica que yo tengo con respecto al pensamiento de una obra que fue terminada una vez y para siempre? Es decir, ¿es la cruz de Cristo, es la realidad de Dios, es realmente la obra de Jesucristo con lo que yo tengo una identidad? Y por lo tanto, como tengo una identidad, yo practico esa fe. Porque si nosotros decimos que yo estoy identificado con algo y yo tengo una identidad con algo, por supuesto que lo que sigue es caminar. Lo que sigue es hacerlo. Lo que sigue es que yo camine sobre ese proceso porque ya yo tengo algo que se me fue dado. Amén, hermanos. Por ejemplo, a nosotros se nos dio la fe. Entonces usted no va a poder hacer mucho para decir yo quiero tener más fe, aunque uno puede decir sí, yo tengo fe, pero hay una parte que es fundamental. A usted y a mí se nos dio fe. Dice, todos tenemos una medida de fe. Amén, amén. La salvación se nos regaló, por eso usted y yo somos salvos por la gracia. No podemos hacer nada para poder tener la salvación. No podemos tener nada para tener la fe. Nosotros no podemos hacer nada para tener una identidad. A nosotros esas son cosas que se nos han dado y ya en eso hemos, creo que, conversado bastante. Ahora, cuando yo hago una lectura de la parte de la crucifixión, veo que hay en medio de este tiempo, que hay diferentes grupos que estaban junto a la cruz. Ese grupo, habían por lo menos, y vamos a ver algunos grupos de los que estaban ahí, por lo menos unos 3 grupos y algo más. Y cuando yo pienso en estos grupos que estaban frente a la cruz, y yo decía, Señor, ¿qué pasaría si yo estuviera en ese tiempo ahí? ¿Cuál hubiera sido mi reacción? ¿Verdad? Porque no se han puesto ustedes a pensar, ¿qué harían ustedes si ustedes estuvieran aquí, en ese momento ahí frente al Calvario y pudieran ver la crucifixión de Jesús? El bullicio que se hizo ese día, porque decían, es que ahí va uno que dice que es el rey de los judíos, porque le pusieron rótulo, ¿verdad? Para que supieran más o menos, como cuando aquí ahora están deportando a los que deportan, ¿verdad? Ustedes saben quién es, ahí le ponen rótulo. Más o menos Jesús era conocido porque iba ahí.
Hoy esta vivencia en los diferentes grupos sigue siendo una realidad en nuestro siglo. Diferentes grupos al pie de la cruz, a la religión, pero muy lejos de Jesús. Ve qué irónico, porque estaban tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Y pudiéramos nosotros en esta mañana examinar nuestro corazón, nuestras formas, nuestra práctica de identidad y decir, ¿qué tan cerca estoy de Jesús? En mi vivencia, en mi práctica, en mi día a día. Amén, hermanos. Porque otra vez, recordemos, nosotros tenemos una identidad y nos identificamos con la obra de Cristo porque la fe se nos dio, porque la salvación se nos dio, porque se nos dio el Espíritu Santo. A nosotros todo se nos ha dado. Usted y yo no. Por eso es importante saber de dónde sale lo que yo voy a hacer como práctica. Porque si Jesús no lo produce, si no lo produce el Espíritu Santo en mí, lo que yo haga, hermanos, no va a funcionar. O le puede funcionar a alguien que puede tomarlo como algo que yo dije, algo que yo hice. Pero lo que realmente lleva fruto es lo que sale del Espíritu, es lo que sale de la práctica de mi identidad. ¿Estamos aquí, hermanos? Eso es vital. ¿Por qué? Porque si no, nosotros como iglesia vamos a estar cerca de la cruz, pero muy lejos de Jesús. Y esto es parte de lo que la parte religiosa hizo en ese tiempo. Entonces, habían diferentes grupos que estaban ahí. La crucifixión no fue solo un evento histórico, hermano. Porque la crucifixión al final no es solo eso. Es más que un evento histórico. Para nosotros es trascendental entender que la crucifixión fue más que algo que sucedió. Para nosotros significa vida eterna, si usted está identificado. Para nosotros significa salvación. Para nosotros significa paz en medio de circunstancias. Para nosotros significa que nosotros estamos completos. Porque la obra de la cruz no fue solamente un evento, más que un evento. La obra de la cruz fue la realidad de Dios a través de Jesús para mostrarse al mundo y llevar nuestros pecados. Amén. Hay un primer grupo, y ese primer grupo son los líderes religiosos. Es decir, el motivo que los alejaba de la cruz era el temor y la crisis por sus oficios. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Y ven qué tremendo este primer grupo, porque este primer grupo de líderes religiosos, el motivo que los alejaba de la cruz era el temor a la crisis por sus oficios. En ese tiempo, inclusive de altibajos, y en este tiempo en donde nosotros estamos, tenemos que entender también que hay muchas personas que enfrentan un temor y que enfrentan crisis, que se producen cuando se pierde tal vez un empleo, ¿verdad? Los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas lo habrían entendido. ¿Por qué? Bueno, porque era inquietante la perspectiva que los había estado preocupando durante 3 años y medio cuando Jesús comenzó a enseñar y a contrastar su mensaje con el de ellos. Ellos se vieron a palitos y decían, ¿qué torta? ¿Será que nos van a quitar aquí Porque Jesús empezó a enseñar y aunque ellos tenían, ¿verdad? Era el puesto fijo de ellos, ellos empezaron a ver cómo Jesús, en vez de ver cómo Jesús venía identificado con el Padre y con las Escrituras en el cumplimiento, ellos veían algo antagónico. Ellos veían a alguien que estaba, según ellos, en contra de lo que decían las Escrituras. 5:20 de Mateo dice lo siguiente: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a lo de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, si nosotros tomamos este texto
Y cuando Jesús empieza a decirles, vea, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, ¿verdad? Que es lo que nos narra Mateo en este texto. Les digo que ustedes, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y les dice, ustedes han oído que dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esto hay una traducción. El motivo que a ellos los alejaba entonces era ese temor. Vean que Jesús dice, usted tiene que tener una justicia mayor que estos que dicen que son los verdaderos, los que saben. Estos son los que practican. Estos son los que dicen que conocen la ley, que conocen el texto sagrado. Algo que es importante, hermanos, y permítame, uy, se me cayó esto. Algo que es vital e importante en medio de esto es saber que también nosotros, hermanos, tenemos que estar clarísimos con respecto a que cuando analizamos estos grupos, ¿verdad? El líder religioso, ¿verdad? Tenía una forma idólatra. Veamos 7:29 también de Mateo, para que vean que Jesús vuelve a repetir algo a esta gente. 7:29 dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba como uno que tenía autoridad y no como los escribas. Pero los escribas estaban viendo las barreras de la distancia de este grupo, de los líderes religiosos. Hermanos, y aquí es donde tenemos que venir nosotros a ser confrontados. Porque el temor a la pérdida del oficio, el nivel social, la estabilidad institucional, el statu quo que tenían ellos, ¿verdad? Había una identidad distorsionada. El valor dependía de su posición humana y no de su posición espiritual ante Dios. Entonces, ¿qué es lo más valioso para nosotros? ¿Nuestra identidad con Dios o nuestro estatus como profesional o un status quo? ¿Qué es lo más importante? Para ellos era eso, hermanos. Para ellos eran que ellos eran escribas y fariseos. Y por eso estaban frente a la cruz en un momento tan impresionante en donde ellos estaban totalmente de acuerdo cómo había sido Jesús colocado desde la perspectiva humana en injusticia. Jesús tuvo sus juicios injustos. Todos salidos del contexto, sin embargo, aprobados por ellos que decían que tenían la ley. Nosotros a veces, también como creyentes, necesitamos ver si como creyentes a veces cuestionamos a Dios en algunas cosas. ¿Aló? Los líderes religiosos, el ídolo del estatus. Vean Juan 11:48. Ese es un peligro que está corriendo hoy la iglesia. Y ya casi les voy a comentar algo de más en esto. 11:48 nos dice con respecto a que 11:48 dice la escritura, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Es en el verso 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Hermanos, el motivo, el temor a la pérdida del oficio. Yo quiero que nosotros hoy contextualicemos, hermanos, que contextualicemos más bien que apliquemos. ¿Qué hacemos nosotros con lo que nosotros estamos haciendo y viviendo en nuestra identidad como cristianos? ¿Me da pena decir que soy creyente? ¿O a veces no vivo como un creyente porque tengo que guardar cierta
cierta forma? Esas son preguntas que hay que hacer. Había una identidad distorsionada, su valor dependía de su posición humana y no de su posición espiritual ante Dios. Y otro aspecto es que hoy en el siglo XXI, hoy en la iglesia del tercer siglo, el peligro de una identidad basada en cargos eclesiásticos. Aquí tenemos un grave problema, sinceramente, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un peligro de una entidad basada en cargos eclesiásticos. Porque hoy los cargos eclesiásticos están llevando al pueblo de Dios, yo creo, y lo digo con transparencia y sinceridad, de forma errónea, a que tengamos que oír y ver personas creyendo que aquel hombre se le menciona o se autoproclama como apóstol o como el profeta de Dios, el que tiene el teléfono directo ahí con el Señor y que es el que tiene la palabra final. Esto es un peligro de una identidad basada en cargos eclesiásticos. Hermanos, y la gente lo está creyendo, y esto no es una crítica porque tenemos que unir, creemos que somos familia. Nosotros creemos que somos una iglesia local, pero que los que han sido redimidos por la sangre del Cordero son nuestra familia. Y aquí no estamos tratando de decir, vamos a criticar aquello. No. Es que hay que tener un cuidado porque los cargos eclesiásticos es una identidad a veces que no está clara en las Escrituras. Porque la Escritura a mí no me habla de apóstoles hoy. Pero hay miles de gente, hermanos, son mayoría, se lo puedo decir, que sí creen en eso. O si creen en aquello. Yo entiendo que hay don profético, yo entiendo que hay palabra profética, yo entiendo que hay una parte de un apostolado que sería lo que un misionero hoy puede hacer, extender estacas para ir y poder en el nombre de Jesús, ¿verdad?, llevar el mensaje de salvación. Y por allá se creó una iglesia y por allá se creó otra iglesia. Pero de eso a que tengamos estas menciones, hay una identidad basada en cargos eclesiásticos que para mí es un peligro. Y me parece que es un peligro de una identidad que no está bien trazada en las Escrituras. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí? Bueno, pero para nosotros también. Nosotros tenemos que entrar en esta aplicación del siglo XXI. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Hay algún peligro de nuestra identidad? Porque a veces nosotros pensamos o que lo sabemos todo, o que tenemos todas las razones, o que somos los más espirituales, y al final nuestra vivencia a veces también está en peligro por una identidad que no es la identidad de estar en Cristo. Amén, hermanos. Hay otra parte que es un segundo grupo que aparece ahí, la multitud. Había, dice, que una gran multitud, y el motivo que los alejaba de la cruz era un no acuerdo de los comentarios de Jesús y su fluctuación. Es decir, vean, vámonos en los textos para que vean este grupo. En Juan capítulo 2, verso 19-21. Juan capítulo 2, verso 19-21. Juan 2, 19-21. ¿Estamos ahí? Juan 2, 19 al 21. Dice la Escritura: Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Verso 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Veamos 10:30 para que vean la secuencia en medio de esto. En capítulo 10 de Juan, en el verso 30, Jesús llega y les dice: yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Los judíos, en el 31, volvieron a tomar piedras para tirárselas. Hermanos, el motivo que los alejaba a ellos de la cruz era un no acuerdo en los comentarios de Jesús. Ellos decían: no puede ser. Estaba escrito, hermano, estaba escrito. Pero ellos no creían en eso. Estaba escrito, pero eso los alejaba a ellos de la cruz. Inclusive en el relato de Marcos también podemos ver. ¿Por qué? Bueno, porque hay una identidad distorsionada.
Había una multitud que su fe era fluctuante. Vean a Marcos, Marcos capítulo 11. En capítulo 11 de Marcos, 15:11. 15:11 de Marcos decía lo siguiente: pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que pidiera que en vez de Jesús le soltaran a Barrabás. Vean hermanos, están frente a la cruz, están frente a la muerte de aquel que es sin mancha, sin pecado. Están frente a aquel que lo que hizo fue prodigios, señales y milagros. Están frente a aquel, y la multitud es movida, hermanos, porque hay una fe fluctuante. Hay un desacuerdo con las demandas de Jesús, porque Jesús ya les había dicho: si la justicia de ustedes no es mayor que la de estos, ustedes están igual que ellos. Hermanos, si nosotros decimos que somos creyentes, nosotros tenemos que vivir a la altura de un creyente. Porque si no, nosotros vamos a entrar en un problema, en un conflicto, en una fe que fluctúa. Y Jesús tiene demandas para la iglesia. Y lo estamos viendo. Ya vimos en el cuadro pasado cómo algunos se proclaman ser algo que solo se lo autoproclaman. Pero hay un montón de gente que lo cree. Entonces no le estamos creyendo a Jesús, le estamos creyendo a las autoproclamaciones. Hay que tener cuidado, hermano. Esto es para examinarnos, no es para criticar, no es para señalar. Nosotros no hemos llegado a la perfección, todavía nosotros nos falta mucho, todavía no tenemos, es más, no tenemos toda la verdad, la buscamos, pero tenemos que estar viendo esto para hablar de identidad, que estos grupos frente a la cruz, en un evento central, hermanos. Jesús venía de hacer milagros, ellos lo sabían, ellos lo habían visto. ¿Y cuántos milagros hemos visto nosotros en nuestra vida? ¿Y cuántas bendiciones hemos visto en nuestra vida? Y muchas veces nos convertimos y tenemos una fe fluctuante. ¿Por qué? Porque ya no, Jesús no me contestó aquello, porque ya no, ¿verdad? Esto tenemos que tener cuidado. Hay una identidad distorsionada. Y una identidad distorsionada es una identidad basada en la opinión pública y en los milagros recibidos, no en la persona que los hace. Hermanos, nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo todo lo puede. Pero si esta declaración de que Jesucristo todo lo puede, que nuestra fe está basada en la persona de Jesús, cuando yo no obtengo la respuesta que yo creo obtener, o que es mi petición, ¿qué es mi pensamiento? ¿Cuál es mi corazón ahí? ¿Qué pasa conmigo? Yo sé que ustedes conocen a alguien, o tal vez hasta ustedes mismos han tenido situaciones que conocen a alguien que sencillamente claudicaron de la fe porque pasó algo. No supieron ver a Jesús, no supieron ver al Señor en medio de eso, y al final fluctuaron. ¿Estamos aquí? La identidad basada en la opinión pública. Ve, hermanos, hoy hay un gran debate, porque hoy nosotros no podemos sostener más que nuestra vivencia como cristianos ante la mala información que hay de algunos que dicen ser cristianos y que están hacen mofa. Nosotros tenemos que ser una iglesia constante, una iglesia permanente, una iglesia que de verdad sostenga la fe. Hermano, porque hay criterios de criterios, hay cosas de cosas, y la gente puede decir: yo soy cristiano, y estos mismos cristianos salen a veces señalados, ¿verdad? En cuestión de políticas fue un revés, fue un desastre. Pero ¿qué de nosotros? La identidad distorsionada, basada en la opinión pública. Nosotros somos cristianos, y si bien es cierto, un hermano en Cristo pudiera proclamarse
o autoproclamarse que es apóstol, usted tiene la responsabilidad, yo también, de vivir mi vida cristiana y presentar defensa en mansedumbre del Evangelio de Jesucristo. Pero no me puedo echar tampoco para atrás, porque hay algunos que se desmotivan. Es que vea, ese que era, dice que, ¿verdad? Que es cristiano y está acusado de tal o cual cosa. Sí, hermanos, va a pasar eso. Pero ¿cuál es tu identidad en Cristo? Yo no me puedo echar a morir por el criterio o por la opinión pública, porque la gente llega y nos señala a nosotros como cristianos y la gente dice, es que todos los pastores roban. No podemos echarnos atrás por eso. Tenemos que ser consecuentes con el llamado, con la palabra y saber que nuestra identidad está en Cristo. Y si ese hermano está haciendo eso, hay que orar por ese hermano, que el Señor reprenda su corazón. Pero yo no puedo echarme a morir y decir, ay, sí, es que, ¿verdad? Porque hay gente que entonces empieza a declinar y empieza a decir, no, es que, sí, hermanos, no le están haciendo de lo mejor, pero tampoco vamos a poder quitarlos porque Dios tendrá el justo juicio. ¿Cuántos dicen amén? Hay una aplicación con respecto a esta parte de la fe fluctuante, hermanos. La iglesia de consumo. Hay una iglesia de consumo. Hay una iglesia, hermanos. Hoy la iglesia, lamentablemente, y creo yo que es parte de la crisis de identidad, está entrando en ese proceso. En un proceso donde definitivamente, hermanos, estamos viendo que hay un consumo tal en el cual usted dice, ¿qué es esto? ¿Será una iglesia o será un negocio? Perdón, hermanos, es que hoy tenemos que hablar así, porque hoy tenemos, como fue Santa Cena, ¿y qué? Pero es cierto, es una iglesia de consumo. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dejó a nosotros para hacer, para administrar? Esto no puede ser, nunca debió ser, nunca debe ser un negocio. Pero hoy la iglesia se ha convertido en un negocio. Para muchos, lamentablemente, tenemos que seguir orando y clamándole al Señor por esto. Amén, hermanos. Bueno, Marcos 15:11, que no lo leímos, se lo leemos. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús soltaran a Barrabás. La iglesia se está dividiendo, hermanos, y la familia tiene peligro que se divida, porque la iglesia hoy está dividida, y está dividida por estas cosas, hermanos, porque al final algunos otros hermanos en Cristo han expuesto sus vidas para hacer proselitismo con respecto a su forma política o a su forma de estatus, ¿verdad?, en ministerios, y hemos quedado muy mal parados. Pero nosotros tenemos que permanecer, no porque tengamos toda la verdad, no la tenemos, hermanos, no nos llamemos a engaño. Nosotros también nos equivocamos, nosotros también fallamos, pero tenemos que permanecer y mantenernos entendidos en que aquello que usted hace o aquello que el hermano hizo sí afecta y está afectando a la iglesia. Dígame, ¿quién quiere venir a la iglesia y quién quiere dar? Por eso es que cuesta tanto que la gente dé y la gente ya no da sus diezmos, ofrenda muchas veces porque dice, no, ¿para qué? Porque se la roba el pastor. ¿Para qué? Vean lo que tienen. ¿Para qué? Vean lo que hacen. ¿Para qué? Hermanos, no podemos caer en esto. Esta es la gran trampa, que están frente a la cruz, pero están lejos de Jesús. Nosotros somos una iglesia que tenemos que estar frente a la cruz, entendiendo que ahí hay perdón, que ahí hay gracia, que ahí hay favor y que ahí debemos obedecer a lo que la Escritura dice. Y no estar siendo tan influidos por la opinión pública. Influenciados, perdón, por la opinión pública. Amén. Hay un tercer grupo. En ese segundo grupo, hermanos, vean qué tremendo, porque este segundo grupo, nada más para pasar ahí a ese tercero, el motivo que los alejaba de la cruz es que era un no acuerdo con los comentarios de Jesús. Pero yo le pregunto a usted, hermanos, ¿usted está de acuerdo con todos los comentarios de Jesús? Yo estoy de acuerdo con todos los comentarios de Jesús. Bueno, yo no sé usted, si yo soy muy sincero, yo hay cosas que todavía no las, por supuesto no las manejo. Yo no
en parte conozco, no un poco. Pero hay cosas que a mí me cuestan. A usted, yo no sé si le cuesta o no. Hay cosas que a mí me cuestan y como me cuestan, entonces tengo que ir a la palabra, tengo que orar. ¿Por qué, hermanos? Porque no es tan fácil. Es que el camino del evangelio es gratis, es de gracia, es de favor de Dios. Usted no puede hacer nada. Sin embargo, en el camino usted es confrontado. Usted es confrontado. ¿Qué va a hacer usted con aquel cuando se encuentra el hermanito que diga yo soy esto y yo soy aquello? ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando Jesús dice que tengo que amarlo. Cuando Jesús dice que tengo que orar. Cuando Jesús dice, sí me doy a entender, hermano. Es duro, pero ese es el gran reto de crecimiento. Este grupo que estaba ahí, hermanos, era un grupo que no estaba de acuerdo con los comentarios de Jesús. Y los convencieron para que dijeran, no, suelten a Barrabás. Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y Barrabás era de las cosas terribles que estaban en ese momento histórico, era lo peor. Y el pueblo escogió lo peor. Y eran creyentes. Era el pueblo. Eran los que sabían las escrituras. Eran los que habían visto a Jesús hacer milagros. Este es el gran dilema de nosotros. El Señor había llegado a ser muy conocido por los milagros que llevaba a cabo entre el pueblo. Pero la gente consideraba también que algunos de sus comentarios eran escandalosos, como su afirmación de que Él era el Hijo de Dios. Mi padre y yo uno somos. Hermanos, es que yo también me pongo en contexto y yo digo, uy, que llegue aquel que es de Nazaret, ¿verdad? De María con padre desconocido y que me diga, soy el Hijo de Dios. Uy, hermano, vea, Dios sabe en qué momento de la historia nos coloca. Dios sabe en qué momento nos trae. Porque yo no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? En ese momento, hermanos. Podemos pensar en esto. Es que, hermanos, los principales sacerdotes incitaban. Sin embargo, a pesar de la influencia y el poder, ¿verdad?, que no le pertenecía al pueblo, la pertenencia al supremo juez, quien permitió que un débil e indigno tribunal crucificara no simplemente a un hombre famoso, sino a la única persona que tenía el poder de liberar a la humanidad de las ataduras del pecado y de la muerte. Y fue un tribunal sacado de la manga, hermanos. Los juicios injustos con Jesús en este tiempo fueran terribles. Es tan así, hermanos, que los judíos que en ese momento estaban y los que en la casta y la casta sacerdotal llegaron descaradamente y le dijeron a Pilatos, vea, nosotros sabemos qué hay que hacer, pero no nos dejan hacerlo. Hágalo usted por nosotros, mate a Jesús. Así, y Pilato le dice, ¿por qué ustedes no lo hacen? Dice, porque es que no lo permiten. Es que no nos lo permiten, porque si nos lo permitieran ya lo hubiéramos matado. Pero hágalo usted por nosotros. Le pido al mundo, crucifique al hermano, crucifique. Hermano, a veces preferimos cosas. No, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha reflexión en este tiempo. La familia es la familia. La familia se respeta, la familia se ama. En la familia todos somos importantes, hermano. Amén. Y en la familia del Señor también. Tampoco, como dice la Biblia, no le llamaremos bueno a lo malo, ni a lo malo le llamaremos bueno. Pero no somos nosotros juzgando, pero sí presentar defensa y mansedumbre del Evangelio. Y poder decir, si alguien está haciendo algo incorrecto, es poder decir, me parece que está haciendo lo incorrecto. Yo personalmente, no creo que Dios en este tiempo, ese tipo de personas que dicen son apóstoles, yo personalmente yo no lo veo así en la Biblia, perdón, o no me ha llegado la revelación, no sé cómo decir. Pero es mucha gente la que hace y cree esto, hermano. Y yo tengo personas y trabajo y funciono y sirvo en un lugar, en varios lugares donde me tengo que topar con estas personas. Y tampoco es que, ¿verdad?, son mis enemigos. No, es una responsabilidad de él. Si usted me dice a mí que usted es espiritual, pues de ahí, hermano, usted sabrá porque usted dice que es espiritual. Pero en los dichos y en los hechos y en el caminar es donde usted va a saber si realmente usted es espiritual o no es espiritual. Entonces no es un asunto de criticar
ni de desechar a los hermanos. No podemos, no debemos desecharlos, pero sí debemos de orar. Y si usted tiene la oportunidad de hablar con alguien y poder hacerle ver que desde su perspectiva y desde la palabra eso no es cierto, eso es presentar defensa en el evangelio con mansedumbre, no para ganar a usted, sino para que Jesús sea glorificado. Y el que esté equivocado, así sea yo o cualquiera, salga del error. Amén, porque yo también me equivoco, porque yo también soy persona. ¿Ok? Este tercer grupo, hermanos, es un grupo de soldados. El motivo que los alejaba realmente de la cruz, ¿verdad? La insensibilidad a la vida humana, una distracción momentánea de su trabajo con el moribundo Jesús simplemente como trasfondo de su frívolo entrenamiento. Empezaron a repartir todo lo que tenían ahí. Hermanos, vean que, y ese es el relato de Juan, capítulo 19, verso 23 al 24, ¿verdad? A Jesús lo azotan, luego se burlan de él, llamándolo rey de los judíos, le ponen una corona de espinas puntiagudas, vistiéndolo de púrpura, de color de la realeza, y finalmente lo clavaron en la cruz junto a los delincuentes. Estos soldados, mientras Jesús colgaba delante de ellos, los soldados se dedicaban a tener una vulgar exhibición de codicia. ¿Y quién quería quedar con las vestiduras? Estaban frente a la cruz, pero qué lejos de Jesús. A nosotros tiene que llamarnos esto la reflexión. ¿Cuán cerca estoy de los eventos históricos, de realidad, de lo que ha pasado, hermanos? ¿Y qué es mi acción con respecto a esto? ¿Qué me acciona? ¿A dónde me está llevando esto? ¿Cuál es mi identidad realmente de ser llamado hijo de Dios? Pero decidieron que la túnica del Señor era demasiado valiosa para hacer lo mismo. En Juan 19, 23, 24. Entonces la echaron a suerte por su ropa. Su acción revela unos corazones que desvían o que habían vuelto insensibles a la vida humana y endurecidos en las cosas divinas. Hermanos, al ocuparse de Cristo sin más esfuerzo del que requerían sus obligaciones, se burlaron de su muerte. Eso es una distracción del trasfondo frívolo que a veces aquí viene para nosotros la iglesia. A veces, hermanos, cuidado con esa parte tan frívola. Cuidado, perdemos la sensibilidad espiritual ante los eventos que la iglesia pueda vivir, que el hermano pueda vivir, que la familia pueda vivir, que el país pueda vivir. Cuidado con volvernos frívolos, porque esto nos aleja de la cruz. Esto nos aleja del gran evento central de la salvación que fue dada en Cristo Jesús. Amén. Porque hay mucho motivo por cual usted se vuelve frívolo, hermanos. Dice, a usted lo engañan una y otra vez, usted ya no cree en nadie. Y si a usted le hacen una y se le hacen otra y le hacen la otra, usted mejor dice, no hombre, mejor me voy, a esto no me sirve. Pero cuidado, porque esta parte frívola, esa parte ¿verdad? De decir, no, yo voy por aquí y no me importa lo demás, cuidado, porque Dios sí nos está llamando a nosotros a ese cuidado. Hay otros actores que estuvieron frente a la cruz, y hoy terminando esta mañana con esto. El centurión aparece en Lucas capítulo 23. Veamos Lucas capítulo 23. Lucas en el capítulo 23, tremendo, porque aquí se recobran otras cosas que la cruz hizo, que ese momento histórico tan tremendo, hermanos, hace que la identidad de las personas, del ser humano, fluya de muchas maneras. Aquellos con miedo de perder el trabajo, ¿se acuerdan? El primer grupo. ¿Los otros cuáles eran? El segundo grupo era aquella multitud que se aleja de la cruz porque no le gustó los comentarios de Jesús. Estos terceros son los soldados que al final ellos, ¿verdad?, tienen su pensamiento. En Lucas 23, 46, 47, la escritura dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, vean qué tremendo, hermano, centurión romano, ¿sí? Centurión romano, posiblemente, bueno, por supuesto, no religioso porque no era practicante más que de Marte, Júpiter, etc. Sin embargo, dice
al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente, este hombre era inocente. Hermanos, vean cómo cuando hablamos de la identidad, por eso es que no es un asunto que usted lo puede conseguir, es un asunto que se nos dio y ya lo hemos aquí hablado. Y tenemos que tratar de trabajar hacia eso, encontrarnos con esa identidad. Vea este hombre dice, ciertamente este hombre era inocente. Hermanos, ejecutar a criminales en Palestina era el trabajo del oficial romano como él. Él presidió la crucifixión de Jesús. La coraza que cubría su corazón tenía el sello de su amo César, el emperador de Roma. Era un honor ser un centurión, era un valeroso guerrero a cargo de 100 valientes soldados entrenados para defender al imperio romano. Hermanos, pero el Señor Jesús no era como otros criminales que él había visto. Este hombre estaba acostumbrado, eso era lo que hacía todos los días, para comer, matar. Desnudo, azotado, ensangrentado, este hijo de hombre no había luchado por su vida como otros, tampoco había rogado o maldecido, hermanos. Incluso después de que los militares echaron suerte sobre sus ropas, mojaron con vinagre su boca reseca y no imploró clemencia. Cuando el Señor Jesucristo finalmente dio un grito con el último aliento, ¿verdad?, que queda registrado, la tierra comenzó a temblar, algo parecido a cambiar en el corazón y en la mente del centurión. Lo único que pudo decir fue, verdaderamente este es un hombre, este hombre era el Hijo de Dios. Hay otra gente que se sensibilizó. Ahí estaba María Magdalena, la gran comisión que le fue dada a María Magdalena. No estuvo al pie de la cruz, pero sí muy cerca de Jesús, porque no le permitían estar ahí. Pero estuvo muy cerca de Jesús. Hermanos, todo esto nos tiene que llamar a la reflexión. Espérese, porque voy a pasar esto, porque necesito llegar hasta aquí. Ay. Hay modelos de proximidad con respecto a identidad. Y cuando hablamos de identidad, cuando decimos modelos de proximidad, es ¿cuántas veces, hermanos, usted y yo necesitamos entender que hay transformaciones, que hoy usted está aquí por la gracia y yo también más que usted, por la gracia y misericordia del Señor, que es el Espíritu Santo el que me trajo, que yo no lo logré solo. Más, lo que yo traté de hacer solo fue un desastre. Todo me salió mal. No sé si a usted tal vez no, pero todo salió mal hasta que Jesús viene y mi identidad es recobrada, o mi identidad es tomada, trazada, el toque del Espíritu, el toque de la palabra, hermanos, y hay una transformación de la identidad. Por ejemplo, el ladrón. Por ejemplo, Nicodemo y José de Arimatea. ¿Recuerdan? Vean, hermanos, solo eso, si me quedan ahí unos minutos. Lucas 23, 34. Ya leímos esa parte, pero leamos ahí hasta el 42. Vean el verso 42 de ese Lucas 23. En el verso 42. Bueno, en el 40, pero el otro, hablando de los dos malhechores, uno de los malhechores estaban colgados allí y lanzaban insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo, ni siquiera temes a tu Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ese es un relato impresionante. Hay una transformación de la identidad de un ladrón. Amén, hermanos. Es la oportunidad que nosotros necesitamos también entender de que Dios es un Dios bueno, que Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Por eso necesitamos seguir predicando la palabra. Cerca de la cruz,
cerca de Jesús, cerca de lo que Él hizo. Jesús ahí mismo en la cruz muestra otra vez su corazón, como Él es. En Juan 19, 38, y terminamos con esto esta mañana, Juan 19, 38 y 39, la palabra dice lo siguiente: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39. Y Nicodemo, al que antes había venido Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Qué interesante, hermanos. Qué impresionante, porque hay otros que estuvieron ahí. Los ladrones vieron a Jesús en su muerte en el Gólgota. La multitud que iba detrás, hermanos, en medio de toda la ceguera del mundo, la revelación de Dios vino a un criminal. ¿Notaron eso? La revelación vino al criminal. ¿Y qué fue lo que declaró? ¿Qué declaró en el texto? Sí, dígalo. Y antes, ¿qué dijo? Le dijo al otro, le predicó al ladrón: nosotros merecemos esto, pero ¿qué? Nada malo ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué creía él eso? Nada malo ha hecho. Hermanos, notemos que esto es importante y trascendental, porque en el medio de la ceguera del mundo, la revelación de Dios vino a un criminal colgado en una cruz. Y este hombre era realmente el Mesías, el Rey del Salvador, el Señor. El ladrón fue tocado por Cristo y sus ojos fueron abiertos. Hermanos, su última petición estuvo llena de humildad y esperanza, aún cuando ahí, hermanos, le llamó al Hijo de Dios con una familiaridad inesperada. En el verso 42, Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre estaba claro, había revelación, porque estar cerca de la cruz y cerca de Jesús trae revelación. Amén, hermanos. Qué hermoso saber que tenemos una gran oportunidad en medio de los tiempos y en medio de nuestras situaciones. Por eso, hermanos, vivamos para el Señor, vivamos para Cristo. Amén. Amén. Un pensamiento final. Voy a dejarlo ahí así. Al pensar en las personas presentes, ese día que nuestro Señor fue crucificado, hermanos, yo considero que podemos vernos reflejados a veces en cada uno de esos grupos. En los fariseos, en ese pueblo, en los soldados, en los ladrones, en esa mujer que también fue piadosa y se le encomendó algo. Hermanos, aunque las actitudes de algunas son más deseables que la de las otras, podemos ver que nuestros corazones no están siempre en el lugar que a veces deben estar. A veces estamos distorsionados. A veces nuestra identidad está en crisis con respecto a lo espiritual y a lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿permanecemos cerca de Él devotamente sin importar las consecuencias? Pregunta. ¿Permanecemos, hermanos? Tenemos que permanecer. ¿O dejaremos nuestras circunstancias empañen nuestro amor? Las circunstancias a veces empañan lo que es nuestra identidad en Cristo Jesús. Cualquiera que sea nuestra situación, hermanos, hay esperanza para acercarse a aquel que es poderoso para hacer abundantemente más de lo que somos capaces de pedir o entender. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, tomamos nuestra cruz y le seguimos, hermanos. Al pie de la cruz, pero lejos de Jesús. Nosotros necesitamos ver el cuadro completo. Que el Señor nos revele, hermanos, la identidad que es estar en Cristo Jesús para vivir quietas y reposadamente. Amar y ser personas y ser una iglesia
y ser familias que impactemos a otras familias. Este es nuestro llamado. Jesús impactó desde la cruz a un mundo, por supuesto. Y aún los que estaban ahí alrededor, sacó todo lo que había en su corazón. Porque eso es lo que hace Jesús, sacar lo que hay en nuestro corazón cuando habla en la palabra. ¿Qué vamos a hacer con las cosas que tal vez no estamos de acuerdo? Que el Señor nos ayude, pero somos una iglesia de esperanza, somos una iglesia de fe, somos una iglesia que Dios nos dio fe, nos ha dado salvación, nos ha dado una identidad y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por transformarnos y nuestra identidad colocarla en lugar adecuado, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan un lindísimo principio de semana. Que Dios les guarde en el nombre de Jesús. Y nos estamos viendo miércoles, Dios primero, por ahí viernes. Y sigamos orando por las familias, por este ministerio, por el país, por nuestros gobernantes y por los que necesitan que nosotros intercedamos por ellos. Feliz tarde. Gracias.